voz de los protagonistas. En Contextos. Toca el contexto de la metrópoli y es momento de conversar con la coordinadora de Metrópoli Laguna, Miriam González. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, pues te escuchamos con atención. Bueno, pues yo creo que en esta ocasión, teniendo muy próximo el Día Internacional de la Mujer y sobre todo recordando que es un día que conmemora la lucha femenina por el acceso a los derechos, también aunado a un contexto político nacional donde por primera vez la candidatura a la presidencia de la República está en su mayoría ubicado por mujeres. Uh-huh. Sí. Parece apropiado hablar entonces de la participación política de las mujeres en la Laguna. ¿Cómo estamos? Okay. ¿Cómo vamos? Va. Fíjate que, en 2021 el Archivo Histórico de Torreón publicó el libro Grandiosas, un conjunto de ensayos. Muy padre el libro. Sí, que hablaba sobre ensayos de género e historia de las mujeres en Torreón. Lo menciono porque gracias a estos ensayos reconocemos el legado de las mujeres en la historia política, las mujeres laguneras, sus contribuciones a la fundación de la ciudad de Torreón, a la lucha por el derecho al voto, y su participación en el activismo político, solo por mencionar algunos de los ensayos. Sí. Y en uno de estos ensayos se destaca que desde la instalación del primer ayuntamiento de Torreón en 1893 y hasta la fecha, nunca se ha contado con una alcaldesa, a diferencia de otros municipios de La Laguna, como lo son Gómez Palacio y Lerdo. O San Pedro, por ejemplo, también. De esto pasaron 131 años. Uh-huh. Y bueno, la participación de la primera mujer en el Cabildo de Torreón se da hasta 1983, 90 años después de la instalación del primer ayuntamiento en Torreón. Y después todavía se designó por primera vez a una mujer como directora general de una dependencia, una institución en el gobierno municipal. Generalmente se les contrataba para atender cargos en bibliotecas y posteriormente en cultura. Entonces, ya nos vamos dando cuenta por dónde va, ¿no? Sí, ¿Por dónde va o por dónde sigue yendo? Por dónde no va. ¿Por dónde sigue yendo? Exacto. Sí. Y a pesar de que las mujeres siempre han luchado por su lugar en la vida política desde una participación en el movimiento urbano popular para la organización ciudadana y como la participación de las mujeres de la clase media en la lucha por la defensa al voto y a los derechos ciudadanos, parece irreal recordar que en México hace 70 años no se reconocía el derecho a las mujeres de votar y ser votadas. El sufragio efectivo se da en 1847, cuando se aprueba el Acta Constitutiva y de las reformas de las bases orgánicas de la República Mexicana. Pero es hasta 1953 que es reconocida para las mujeres este derecho. Y hasta 1955 se llevaron a cabo elecciones federales, donde acuden por primera vez las mujeres a votar. Es decir, se tuvo que rehacer el padrón electoral hasta 1955. Este desfase en el tiempo tal vez nos acerca un poco a entender por qué existe una desventaja en la participación política de las mujeres, pero ¿acaso es esta la razón por la cual hay pocas mujeres en puestos de alta responsabilidad? Por una parte, los análisis nos dicen que existe inequidades en la asignación de funciones sociales basados en criterios de sexo. ¿Qué significa esto? La noción de que la política es un ámbito especialmente apropiado para hombres e inapropiado para mujeres. Pero otra interpretación de esta baja representación femenina en la vida política es la discriminación y los límites que ponen los partidos y la estructura estatal en el ascenso de las mujeres. Vamos a ver desde la opinión de las legisladoras por qué sucede esto. Bueno, consideran que para llegar a los puestos a ellas se les exige más que a los hombres. Deben tener mayor capacitación, demostrar que tienen un nivel educativo más alto, más disponibilidad de tiempo, de movimiento, en síntesis, demostrar que son mejores en todo para poder acceder o ser tomadas en cuenta. Eso es lo que dicen las legisladoras. Eso es lo que dicen las legisladoras de todos los partidos. Que claro, existen algunos casos que se aplican y en otros casos no. Pero aún y con todos estos atributos que pueden estar más preparadas, las propuestas rara vez son tomadas en cuenta y en muchas ocasiones pueden provocar burlas, bromas sexistas y menosprecio. Ahora, uno de los logros de las mujeres por sus derechos se traduce en acciones afirmativas que se han establecido para evitar que existan estas situaciones. La primera, hablamos de cuotas de género.
Esta es una medida concreta en el ámbito internacional que se propone como un mecanismo sólido que garantice la efectiva integración de las mujeres en los organismos de decisiones y en las instancias de poder. Se asignan porcentajes mínimos de participación femenina. Obviamente, no se trata solo de cumplir una cuota de género cediendo espacios de baja responsabilidad de mujeres para que accedan, para cumplir. Es decir, se trata más bien de revisar y disminuir las barreras estructurales en los aparatos de gobierno que limitan el desarrollo profesional de funcionarias cuyas capacidades favorecerían la labor del sector público, la cual puede ir desde direcciones municipales, presidencias municipales, en el Congreso Estatal o en el Congreso Nacional. ¿Qué quiere decir? ¿Es acaso la cuota de género el simplemente cumplir con un número, dando espacios a las mujeres de baja responsabilidad? Y eso daría en el papel que tenemos números iguales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se propone la paridad, que hace referencia a la total integración de no solamente cubrir una cuota mayor, es decir, no un número, sino en cargos políticos que reconozcan y respeten de manera efectiva y en un sentido amplio la igualdad entre mujeres y hombres. Pero, a ver, déjame preguntarte algo, porque me asalta la duda, Miriam. Si en este momento revisáramos cada una de las instancias gubernamentales y cada uno de los niveles de gobierno, ¿cómo quedaríamos en función de los números? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Y si tuviéramos que hacer una comparación en relación a las responsabilidades que tiene cada uno, porque puede ser que haya una subsecretaria, que no necesariamente sea la secretaria, pero luego ya sabemos que los de abajo en la pirámide de los puestos son los que dan soporte y claro, que realmente tienen relevancia dentro de cada uno de los cargos. Es que esto pasa un poco como los plurinominales, ¿no? Sí. Que necesitaban ser representados otras instancias y otras ideologías, y entonces se diseña la figura del plurinominal. Y en cuanto a la cuota de género, pues también. Pero yo todavía tengo un poco de duda en relación a si es el género o es la capacidad de él. Totalmente. Yo creo que aquí empezamos a tener la oportunidad de ir analizando poco a poco qué es lo que está pasando con, primero, las situaciones en general que llevan a establecer acciones afirmativas, ¿no? Es decir, porque se busca que exista una cuota de género, se busca tener una manera de poder cumplir para que existan espacios en los que accedan las mujeres. Eso es lo primero que pasa. Pero también hay como las vueltas que se le pueden sacar para no cambiar de fondo, pero simplemente parecer que estamos haciendo un cambio. Entonces, cuando pasa esto, empezamos a cuestionarnos. ¿Están accediendo a puestos con poder o solamente están entrando al gobierno? Que es muy diferente decir que la capacitación se recibe o se tiene y de eso se basa su llegada a una dirección general o a un puesto de mayor responsabilidad. Cuando empezamos a cuestionar si ese funcionario o esa funcionaria está capacitada para ejercer su puesto por sus capacidades y no por su género, es cuando estamos entendiendo que la cuestión del ayuntamiento, la responsabilidad que lleva cualquier posición de gobierno o cualquier decisión, tiene que estar dependiendo de su capacidad, no solamente ni de cómo llega ahí, ni si es hombre o si es mujer, porque pareciera entenderse que se tiene que tener una mujer en el puesto por el hecho de ser mujer. Y esa es una conclusión errónea. Exacto. Se tiene que acceder al puesto y se tiene que tener la opción de hacerlo. Uh-huh. Entonces, muchas veces se pudiera cuestionar, no se llega al poder porque no hay mujeres. A mí me parece muy sospechoso creer que desde la carrera no existan mujeres que se están preparando para acceder a esos puestos.
Es un poco... Es más difícil pensarlo de esa manera que decir que no hay mujeres que se interesen en la política, ¿no? Es decir, los accesos son aptos para que tanto hombres como mujeres accedan o no. Y una vez estando en el gobierno, existe esta preparación de funcionarios y funcionarias de la misma manera, es decir, no hay barreras de género. ¿Tú crees que se rompa esta inercia ahora? Porque sí o sí vamos a tener una presidenta mujer. Claro. Sí. Entonces, Sí. pudiera ser que sea el parteaguas. Podría, fíjate, leía en algún artículo una autora que mencionaba, nos hacen falta como 150 años para llegar al mismo nivel de acceder a los puestos de poder. Y no solamente, bueno, en México porque vamos un poco atrasadas. Pero qué difícil pensar que necesitamos todo este tiempo para que nos quede claro que un acceso al poder tiene que ser por las habilidades, ¿no? Por la capacidad misma y no simplemente por dejarnos o quedarnos en un diálogo tan simple como ¿es hombre o es mujer? Entonces, habría que empezar a cuestionar qué tan preparados y preparadas están estas posiciones a las que se acceden, ¿no? Pues sí, pero también reclamar a los partidos. Totalmente. Porque los partidos finalmente de ellos emanan muchos de los que luego van a ser funcionarios o van a ocupar cargos de representación. Entonces, si los partidos no le abren la puerta de una manera definitiva a la mujer, no para cumplir con una cuota de género, sino para que realmente el talento y la capacidad de la mujer se expresen desde la política en toda su potencialidad, pues no, digo, poco vamos a avanzar, porque desgraciadamente vivimos en una democracia donde los partidos son el sustento de los gobiernos. Claro, de la misma preparación, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que las mujeres tengan que llegar a los puestos de poder siguiendo las mismas malas prácticas que se han establecido desde que inicia, ¿no? El gobierno. Nos estamos hablando de la verdadera preparación y de que se empiecen a cuestionar porque pues ya pasó muchísimo tiempo como para que todavía estemos quedándonos en un discurso de no, es que a lo mejor las mujeres tienen que no pueden tomar responsabilidad. O sea, creo que ya rebasamos un poco ese discurso y estamos preparados para cuestionar la preparación del individuo por las oportunidades que se han tenido. Sí. Es que, digo, lo dices bien. ¿Ha habido una participación de las mujeres más intensa? Sí. ¿Necesitamos seguir avanzando? Claro, por supuesto. Y seguir erradicando prácticas como muy enquistadas, malas prácticas partidistas, políticas muy enquistadas, porque estaba pensando, ¿qué países no han tenido presidenta mujer? Digo, en México eso se va a romper este año. El 1 de octubre va a tomar posición una mujer como jefa del Ejecutivo Nacional, porque la candidatura de Jorge Álvarez Maínez todos sabemos que va a ser anecdótica, testimonial. Francia, por ejemplo, no ha tenido una mujer. Si hablamos de Latinoamérica, ni Cuba, ni El Salvador, ni Guatemala, ni Venezuela, ni Colombia, ni Paraguay. O sea, digo, nos falta en Latinoamérica. Sí, porque Brasil sí ha tenido con Dilma Rousseff, Chile ha tenido con Michelle Bachelet, Argentina con Cristina. Uruguay no ha tenido presidenta, si bien ahora mismo tiene una vicepresidenta. Venezuela tiene una vicepresidenta, Colombia tiene una vicepresidenta, pero en la presidencia no ha habido una mujer en estos países todavía. Ni en España, ¿verdad? Ni en España tampoco. En España tampoco. ¿Italia tampoco? Bueno, está Giorgia Meloni ahora como primera ministra, pero bueno, es que ahí es presidente del Consejo de Ministros, es como que otra la estructura. Pero, por ejemplo, ahora mismo está Giorgia Meloni. Quizá podemos empezar también por cuestionar si estos cargos, por ejemplo, las direcciones generales, están siendo tomadas otra vez en cuestiones de el Instituto de la Mujer, Cultura, DIF. O sea, son estos ciertas áreas que es como que se han ganado porque existe esta cuestión o esta noción de que, pues, a eso se van a dedicar. Sí. Se me hace un poco, o sea, es un poco difícil pensar que todavía estamos considerando eso como una razón, ¿no? Sí. Para llegar solamente a esos puestos. O el Instituto de la Mujer o la dirección que aborda temas de mujer. Temas de mujer o de cuidado.
Ese es Exacto. como- Oye, es Ya. que desde que empezaste con el tema, Miriam, porque yo recordaba que cuántas veces no hemos escuchado, es que México no está preparado todavía para que una mujer llegue a la Sí, presidencia. sí, O sea, totalmente. cuando Pues ya... estemos o no estemos. Exactamente, cuando ya había gobernadoras, cuando ya Sí, ha habido la primera gobernadora, legisladoras, claro. alcaldesas, pero se seguía diciendo esto nada más como un argumento tonto para salir Sí, a que no, como- es que México no está... Y como- para evitar cuestionarnos sobre este tema, o sea, es como Ajá, la primera respuesta sí. que tenemos es, bueno, porque no se puede. Ah, ok, bueno, Exacto. ya no vamos a Pero es cuestionar que esa eso parte. mismo se dijo, es que México no está preparado, por ejemplo, para los matrimonios igualitarios. Es que México no está pues es que nunca vamos a estar preparados para nada. O sea, las transformaciones sociales y los cambios, pues han tenido que ser disruptivos, porque si no, nunca vamos a estar listos realmente para nada. Sí, también como ahora somos parte de pues un mundo muy globalizado, Ujú. nos estamos quedando atrás, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Miriam. ¿Algo más que nos quieras decir en este par de minutos que nos quedan? Pues yo creo que aquí el desafío en la laguna es reducir las brechas para que las mujeres también puedan acceder a estos puestos de poder, no determinados por el género, como hemos estado diciendo, pero sí determinado por sus capacidades y su preparación profesional. Ok, muy bien, Que así perfecto. Sí, esperemos. Que así sea, que esos sean los criterios. Claro. Y no porque es cercana, porque es amiga de la esposa de, porque la conozco desde no sé cuánto, sino Exacto. porque realmente tiene las capacidades. Exacto. Porque no, primero no es confiar y luego averiguar si son capaces. Creo que tiene que ser una evaluación conjunta. Constante. Y que hay las herramientas para que esto suceda. O sea, realmente es ignorar muchas legislaciones y muchos avances que se han tenido para seguir con estas malas prácticas. Ujú. Entonces, yo creo que tenemos las herramientas, es cuestión de aplicarlas. Claro, exactamente. Muy bien, Miriam, déjanos punto de contacto, por favor. Bueno, nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Metrópoli Laguna. Muy bien, muchas gracias, como siempre. Miriam González, coordinadora de Metrópoli Laguna. Vamos a la pausa, son las 9:27, 18 grados de temperatura. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.